Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición del programa Mesa Política, producido por la Asociación Otra Mirada, conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El pasado miércoles 6 de junio, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen en primera votación que plantea promover la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social y hacia la agricultura moderna, título pomposo para un dictamen que pretende convertirse en ley y que plantea una serie de beneficios tributarios e incluye incluso disposiciones en materia de fiscalización laboral que han sido seriamente y fuertemente cuestionadas por los gremios de trabajadores del sector agrícola. El pasado martes 10, la Federación Nacional de Trabajadores Agrarios se ha movilizado en algunas de las regiones donde hay una fuerte presencia de la actividad agroindustrial para manifestar su oposición a la eventual aprobación en segunda votación de este proyecto de ley. El día martes también, las organizaciones sindicales de la región de Ica también han dado una conferencia de prensa en el local de la Comisión de Derechos Humanos, CODEICA, de esa región, planteando también su preocupación y críticas y cuestionamientos a este proyecto de ley, al considerar que se otorga una serie de beneficios al sector agroexportador sin que lo requieran, dado que es un sector que ha crecido sustancialmente en las últimas décadas, y más bien reclamando una mayor atención y fiscalización de las condiciones de trabajo que al parecer son todavía precarias en algunos sectores de esta actividad económica. Para conversar sobre los detalles de este dictamen de ley y sus implicancias, contamos con la valiosa participación en este programa de dos economistas muy entendidos en la materia. Está con nosotros el economista Eduardo Segarra, investigador de GRADE, y también nos acompaña el economista Fernando Cuadros Luque, investigador en temas laborales y ex viceministro de Promoción del Empleo. Eduardo, Fernando, bienvenidos a Mesa Política. Hola, Enrique, un gusto, gracias por la invitación. Sí, Enrique, un gusto también. Gracias, Fernando y Eduardo. Comenzaríamos con Fernando preguntándole brevemente cuáles son las principales características de este dictamen que ha aprobado el Pleno del Congreso y que lo hacen tan cuestionable desde el punto de vista de los trabajadores, pero entendemos también que no solo los trabajadores del sector agrario se van a ver implicados si se aprueba esta ley, sino también el conjunto de la población de las regiones donde hay actividad agroindustrial. Efectivamente, Enrique, el dictamen aprobado, esta ley aprobada en primera votación, básicamente incluye un conjunto de 15 medidas tributarias promocionales enfocadas en la agroexportación, que en sencillo lo que buscan es que las agroexportadoras paguen menos impuestos o sigan pagando menos impuestos como un supuesto incentivo al crecimiento del sector. En esa línea, por ejemplo, se reduce la tasa de impuesto a la renta a la mitad, desde el 29,5% al 15%. Se introduce el sistema también de créditos tributarios contra las inversiones realizadas en infraestructura agraria por las empresas, evolución anticipada del IGB, depreciación acelerada, entre otras medidas tributarias que, repito, en términos prácticos, lo que hacen es reducir la base imponible del impuesto a la renta y que las agroexportadoras paguen menos impuestos. Estas medidas le costarían al Estado peruano, según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, cerca de 2.000 millones de soles al año, que dejarían de ser recaudados, y hablamos de 20.000 millones de soles por el periodo de 10 años que durarían estas medidas tributarias en principio. Recursos que bien podrían ser utilizados en mejorar la calidad de los servicios públicos, como educación, salud, seguridad, entre otros, o también financiar programas sociales de ayuda a los sectores más vulnerables del país. Adicionalmente, la norma incluye algunas medidas en el plano laboral. Fundamentalmente, limita la labor inspectiva de la SUNAFIL, ya que señala que el 75% de las actuaciones inspectivas en el ámbito agrario deberán ser enfocadas en lo que se denomina sector informal de la agricultura, y solo el 25% podrán ser desarrolladas en el ámbito de la agroexportación propiamente.
lo cual digamos que es absurdo porque el 75% justamente de la P ocupada agrícola se desempeña en el ámbito autónomo. Son pequeños productores agropecuarios familiares, independientes, que a lo sumo utiliza mano de obra familiar. Es decir, para este segmento no hay ninguna regulación laboral que cumplir, entonces no hay nada que fiscalizar por parte de la SUNAFIL. Y más bien se restringe la fiscalización en el segmento asalariado de la agricultura, que predominantemente es el agroexportador. Y aquí pueden pasar cosas absurdas, como que una vez que SUNAFIL cumpla el límite de 25% de inspecciones en la agroexportación, y sigan habiendo denuncias por parte de los trabajadores agrarios, les tenga que decir, mira, ya cumplí mi cuota, por ley, ya no puedo atender tus denuncias, entonces espérate para el próximo año, ¿no? Y a ver si el próximo año te soluciono tu problema de falta de pago de beneficios, de incumplimiento, despido arbitrario, contratos laborales denaturalizados, afectación de derechos laborales colectivos, entre otros. Además de que también hay una queja de los gremios de trabajadores por el lado de la digitalización de la emisión de documentos laborales, como boletas, contratos, en un segmento donde, digamos, no hay un uso cotidiano, continuo, de estos medios digitales, sobre todo en el ámbito rural. Entonces, ahí hay serios problemas. Y diría también, para finalizar, que se establecen contratos de estabilidad jurídica, de tal manera que si la norma fuera derogada más adelante, las empresas igual mantendrían los beneficios accedidos, o mejor dicho, brindados por esta norma por 10 años. Entonces, esto creo que resume básicamente el principal contenido de esta norma aprobada, repito, en primera votación. Por estos elementos que tú has comentado, Fernando, sobre todo por el tema de los beneficios tributarios, esta ley aprobada en primera votación se le conoce como la ley Klimper 2.0, que es, digamos, recuperar algunos de los beneficios que esta ley les otorgó al sector agroexportador por 20 años y que, recordemos, el 2020 intentó prorrogarse por 10 años más, pero los trabajadores del sector que conocían bien cómo esta norma, la derogada, les afectaba en sus derechos laborales, que los recortaba prácticamente a la mitad con relación a los derechos a los que accede el conjunto de los trabajadores de la actividad privada, protestaron. Y hubo una protesta masiva en varias regiones que terminó incluso con el fallecimiento, la muerte por represión policial de 3 trabajadores, y que llevó a que el Congreso derogara en pocas semanas la ley que acababa de aprobar y aprobar una nueva ley, la 31110. Eduardo, el sector empresarial, a través de sus gremios más representativos, reclaman al Estado este tipo de políticas promocionales porque dicen que el sector ha perdido competitividad, que la economía le significa muchos costos a las empresas y que por eso es necesario este subsidio, porque eso es finalmente lo que está haciendo el Estado peruano con el sector agroexportador, subsidiando parte de sus costos operacionales. ¿Es necesario realmente una ley de estas características, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el sector de la agroindustria y de la agroexportación en las últimas décadas? Bueno, hay ya un amplio consenso. La verdad que de la mayor parte de economistas serios que hemos escuchado estos días, o ya hace algún tiempo, todos ya consideran que este tipo de norma no es necesaria para apoyar realmente el crecimiento o el desarrollo del sector agroexportador. ¿Por qué no es necesaria? Porque en realidad es un sector que tiene enormes ganancias, ¿no? Que ha tenido un gran dinamismo gracias a características especiales de la costa peruana que permiten producir cualquier tipo de fruta, hortaliza en cualquier momento del año. Y han sabido conquistar mercados bastante dinámicos e importantes. Por ende, una norma que básicamente se basa en el concepto de la exoneración tributaria, ¿no? Es decir, un poco lo que decías, un subsidio, una exoneración. Está claro y hay evidencia de que en estos últimos 3 años, por ejemplo, las empresas empezaron a pagar más impuestos porque empezó a eliminarse las exoneraciones a partir de la 31110
y el sector siguió creciendo, y creciendo de manera importante. Esto indica claramente que es falso el argumento de que necesitan este tipo de normas para seguir creciendo, para seguir invirtiendo. En realidad es una norma de carácter básicamente rentista, ¿no? Que rentista en el sentido de que se apropia de una renta, de los impuestos que no se pagan al Estado, sin hacer nada, porque esta es una norma incondicionada, es decir, estos empresarios reciben estos enormes beneficios sin comprometerse a nada, es decir, no tienen que cumplir ningún tipo de meta de inversión, ningún tipo de apoyo a nada. Es una norma altamente regresiva porque concentra el 85% de los beneficios de la norma van a un grupo pequeño, un puñado de empresas, grandes empresas y corporaciones. En un país con la enorme desigualdad que tenemos, una norma de estas características es prácticamente una cachetada a la pobreza y a la poca capacidad tributaria que tiene el Estado peruano. Y en general es una norma antitécnica porque si uno quiere en realidad promover la inversión, uno subsidia y da incentivos a la inversión, pero no genera una exoneración ciega, una exoneración que no tiene ninguna justificación, o en su defecto acota la exoneración, por ejemplo, a empresas de no más de 20 o 50 trabajadores. Acá se están beneficiando de esta norma empresas que tienen 15.000 trabajadores, 20.000 trabajadores. En realidad las críticas acá vienen de todos lados, de los trabajadores agrícolas y también de los gremios agrarios de la agricultura familiar, que es algo que podemos hablar quizá después, pero que han metido de contrabando en esta norma un poquito para disfrazarla, diciendo que esta es una norma en favor de la agricultura familiar. Nada más falso. Hay un rechazo total de Conveagro y todas las organizaciones agrarias diciendo que más bien es por el contrario. Esta norma termina afectando a la agricultura familiar también. Regresando al tema laboral, Fernando, y después regresamos con Eduardo sobre qué cosas se puede hacer con relación a la agricultura como sector en su conjunto. Regresando al tema laboral, esta norma lo que plantea es que la fiscalización laboral solo va a poder abarcar hasta el 25% de las actuaciones inspectivas en el sector de la agroindustria. Pero de acuerdo al comunicado de Fentaro, el 94% de los trabajadores de la agroindustria están en grandes empresas, con lo cual van a estar, digamos, muy al margen de la fiscalización laboral una vez que se agote este límite del 25%. El sector de la agroindustria señala que en sus empresas la mayoría están con contratos formales, que la formalidad es casi al 100%. Pero eso no implica que hayan problemas con esos trabajadores, aun cuando tengan un contrato de trabajo digitalizado, al cual muchas veces no pueden acceder. Y hay algunos problemas que ya han sido reportados, por ejemplo, por el sociólogo Omar Cavero, hace unos meses en el diario La República, del cálculo de la productividad. Cómo las empresas, luego de la ley 31.110, aumentaron las metas de producción para con ello justificar este bono beta, que equivalía a un 30% del salario mínimo, aunque ese aumento no contabilizaba en sus beneficios sociales, y esto supuso que los trabajadores trabajaran más y que este aumento finalmente no representara una mejora salarial. Los salarios reales se estancaron y la productividad laboral se incrementó. ¿Qué otros problemas de carácter laboral podemos encontrar si se llega a aprobar esta ley, Fernando? Y ahí mismo, si puedes plantearnos algunas de las políticas que deberían, sí, impulsarse desde el sector público en ese sector para mejorar la calidad del empleo en la agroindustria. De acuerdo, Enrique. Sí, mira, en principio diría que el sector agroexportador, para tener el marco ahí completo, es una rama que ha crecido mucho en los últimos 25 años. De hecho, las exportaciones agropecuarias no tradicionales, que son las principales usuarias de este régimen que viene del año 2000, han crecido en más de 1000% en este periodo, ¿no? Lo cual es un montón. Las ventas, las utilidades de las empresas crecen año a año. El propio MEF calculaba que las utilidades de las empresas más grandes prácticamente se han duplicado entre un año y el otro, ¿no? Entonces, es un sector boyante y está bien, en buena hora. Eso es una buena noticia para el país porque eso genera empleo. Hay 400.000 empleos en la agroexportación. No obstante, esta mejora económica de las empresas no ha ido de la mano
con una mejora significativa en las remuneraciones y en las condiciones laborales y de vida de los trabajadores agrarios formales. Hablo del sector formal, el agroexportador. Y eso se traduce, por ejemplo, en que desde el año 2018-19 a la fecha, la remuneración promedio de los trabajadores agrarios formales ha caído en 30%. O sea, su poder adquisitivo de bienes y servicios, en lugar de mejorar con el crecimiento del sector, ha empeorado. Lo cual tiene que ver en buena parte pues, con las limitaciones que existen en la agroexportación para que los trabajadores puedan sindicalizarse y negociar colectivamente con su empleador mejores salarios y mejores condiciones de trabajo en general, lo cual a su vez se vincula con el uso intensivo y desnaturalizado en muchos casos de los contratos temporales, con fecha de inicio y fecha de fin, que absorben al 94% de todo el empleo de la agroexportación. Evidentemente, para un trabajador temporal es bien complicado sindicalizarse, porque si eso no es del agrado del empleador, no le renueva el contrato, no lo vuelve a convocar, o lo pone en una lista negra, como han venido denunciando muchas organizaciones de trabajadores. Entonces, hay una pata débil, digamos, en este sector, que es la mejora de las condiciones laborales que no se ha dado como pudo haberse dado. De hecho, la productividad durante los 20 años que estuvo vigente la ley Klimper, en promedio, creció 50% más que las remuneraciones de los trabajadores, en promedio también, remuneraciones reales. Entonces, eso nos muestra que hubo margen suficiente como para incrementar salarios sin afectar la viabilidad económica de las empresas. ¿Y qué se debería hacer? Además de lo que ya ha señalado Eduardo desde el plano de los incentivos económicos, por el lado de los trabajadores, por ejemplo, habría que terminar de equiparar los beneficios laborales que reciben con los del régimen general, ¿no? Hablo de CTS, vacaciones, gratificaciones, aportes a salud, asignación familiar, seguro por trabajo de riesgo, entre otros. No hay ninguna razón para que al trabajador del agro se le dé menos beneficios que al resto de trabajadores de la economía. Eso de alguna manera se empezó a hacer con la ley 31.110, que entró en vigencia en enero del 2021, pero se revirtió en algunos casos con normas posteriores, ¿no? Por ejemplo, una que volvió a reducir el aporte de salud del 9 al 6% por 5 años, ¿no? Por otro lado, habría que también hacer una reforma para que los trabajadores del campo tengan estabilidad, ¿no? Viendo algunas cifras en términos gruesos, se observa que a partir de la planilla electrónica hay un 70% de trabajadores de la agroexportación que están contratados todo el año en las empresas. Entonces, ellos deberían tener un contrato permanente. Y hay otros que son contratados recurrentemente en cierta época del año, de acuerdo a la demanda de las empresas, y ellos deberían tener un contrato de estabilidad y continua, ¿no? Es decir, si son contratados con cierta frecuencia por las empresas, debería generarse el derecho de que cuando surja nuevamente la necesidad de una contratación, se les convoque en el periodo correspondiente. Eso opera en otros países. Y los que sean estrictamente temporales tendrán pues un contrato temporal. Eso creo que es fundamental, y también desde el Estado cumplir con su deber de garantizar la sindicalización y fomentar la negociación colectiva, que es fundamental. En este país, en el sector agrario, mejor dicho, sobre el 2% de trabajadores está sindicalizado. Es una tasa que viene cayendo año a año, y eso es fundamental para que las mejoras del sector se traduzcan también en mayores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo. Y también habría que, digamos que fomentar, o mejor dicho, fortalecer más bien la inspección laboral, la labor de la SUNAFIL, que debería tener más recursos para realizar una labor más integral en el país, en el ámbito agrario en particular. Hay mucho incumplimiento de la normativa laboral, incluso en el sector formal de la agroexportación, pero más bien se le está debilitando. Entonces, creo que son algunos aspectos desde el punto de vista laboral que deberían ser parte de una nueva ley agraria que permita también mejorar las condiciones laborales en el campo. Todos elementos que están articulados entre sí y que son condición para ejercer varios de los derechos que se le reconocen y se le otorga
a los trabajadores en el régimen de la actividad privada, el régimen general, pero que el sector de la agroindustria por mucho tiempo no los ha podido ejercer ni disfrutar. Pero además son derechos, Fernando, que son parte del consenso global de cuáles son los estándares de trabajo decente que se les exige a las empresas que forman parte de las cadenas de valor. En la Unión Europea y en países que son importadores de productos agrarios, hay normas que les exigen a los diversos componentes de sus proveedores y de las cadenas de valor cumplir con estos estándares que acá, lamentablemente, son pocas las empresas que los están reconociendo y que están haciendo algunas acciones para alinearse con estas exigencias de los mercados globales. Eduardo, para ir cerrando esta conversación, ¿a qué se debería dedicar el Congreso más allá de atender los lobbies de los grandes agroexportadores que buscan beneficios y privilegios tributarios que no tienen otros sectores, que no tienen, digamos, sectores industriales o de servicios que también requerirían, pues, una atención especial del Estado? Pero la gran agricultura, que es familiar y pequeña, no está siendo mirada, digamos, solo se está poniendo la atención en un puñado de empresas que tienen acceso a los mercados internacionales. En vez de legislar para darle beneficios tributarios a quienes, al parecer, no lo necesitan, ¿qué cosa se debería hacer para impulsar la agricultura que finalmente nos da de comer a las familias peruanas? Sí, bueno, lamentablemente el Congreso está cumpliendo un rol realmente muy mediocre. Simplemente es una especie de mesa de partes de los intereses abiertos y crudos de este sector empresarial que se ha acostumbrado a la extracción de rentas, tanto de trabajadores como del Estado e incluso de la naturaleza, porque hay problemas graves también de sobreexplotación de recursos naturales como el agua. Es un sector agroexportador que todos aceptamos que ha tenido un éxito importante en términos de conquistar mercados y tener un crecimiento sostenido. Sin embargo, lo está haciendo sobre pies bastante de barro, ¿no es cierto? Estamos con un modelo agroexportador basado en la hiperexplotación laboral, ¿no? Fernando ha explicado con mucha claridad cómo el sistema que está detrás, el sistema de contratos laborales, es un sistema muy, muy adverso, genera pues que los trabajadores no tengan un mínimo de estabilidad, en realidad no tengan vínculo laboral con las empresas, son prácticamente parias, ¿no? En este mercado realmente incluso inhumano, en el cual estas personas son contratadas de manera sistemática, pero solo en forma temporal, bajo condiciones cada vez más adversas y con muchos abusos que ahora se niegan incluso a rendir cuentas, ¿no? A ser fiscalizados. No solo hay un problema en la parte laboral, creo que hace falta repensar la agroexportación para nuestro país. Hay que recordar que no solo las grandes corporaciones hacen agroexportación. En el Perú tenemos agroexportación también desde la agricultura familiar, en café, en cacao, en banano, en quinoa, en varios productos. La agricultura familiar, las cooperativas y las comunidades campesinas también pueden exportar. Uno de los temas graves y que me llama la atención es que este sector, por ejemplo, es totalmente antiestado. Dicen que no quieren pagar impuestos porque el Estado no sirve para nada. Sin embargo, el Estado es el que creó las tierras, generó las tierras de bajo riego con grandes proyectos de irrigación y la entregó en la época entreguista de los 90 y los 2000 a estas grandes corporaciones. Yo creo que hay que cambiar de modelo de entrega de tierras de irrigación, entregársela a pequeños y medianos productores, a cooperativas, a grupos que en verdad tienen derecho a la tierra también y a poder entrar al espacio de la agroexportación, donde además muestran capacidad y competitividad. ¿Por qué solo le estamos dando estas tierras? Se le dio 15.000 hectáreas al Grupo Gloria en Olmos, ¿no? Estos grupos han ido concentrando tierras y agua en varios valles, incluso en algunos casos poniendo en riesgo la sostenibilidad en Ica, por ejemplo. Yo creo que tenemos que pensar otra forma de desarrollar nuestra agricultura, tanto en la costa como en todo el país,
sostenernos más en un modelo basado en la pequeña y mediana producción, con amplio apoyo de las políticas públicas, con claridad en que tenemos que exportar desde nuestra agrodiversidad y desde nuestra propia diversidad social y cultural. Esos modelos están en juego. Yo creo que si se aprueba esta ley, al final va a ser un paso más para fortalecer un modelo excluyente, un modelo insostenible y un modelo que en verdad no tiene mucho futuro para el desarrollo del país. Creo que hay que ir hacia otro modelo y en eso el Congreso, en realidad, de este Congreso no espero nada, pero esperemos que en otras versiones de nuestra representación política podamos ir hacia un distinto modelo de exportación. Tú has señalado varios puntos que dan para un programa completo sobre cómo impulsar el agro con una visión social y de desarrollo, pero todos son temas que deben ser objeto de debate político ahora que nos acercamos a un nuevo periodo electoral y la oferta política de candidatos debería plantear su mirada sobre cómo avanzar hacia una agricultura realmente moderna que no refuerce los neolatifundismos como los ha definido Fernando de Buren, con esta alta concentración de terrenos agrícolas cercanos a las zonas de irrigación que hemos financiado todos los peruanos con nuestros impuestos y que no está alcanzando a esta capa de pequeños y medianos productores que también, como bien señalas, Eduardo, exportan a los mercados globales, pero que no tienen esta serie de ventajas y de beneficios que se le ha otorgado a las grandes empresas. Fernando, Eduardo, muchas gracias por participar en Mesa Política y compartirnos sus conocimientos sobre esta discusión interesante y preocupante sobre la ley de promoción agraria que quiere aprobar el Congreso. Y esperamos tenerlos más adelante en el programa para seguir debatiendo y conversando sobre las implicancias de las políticas públicas en los derechos de los trabajadores. A los seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido del programa a través de las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de su pantalla y con nosotros será hasta una próxima oportunidad.